En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Y vamos a referirnos aquí al capítulo 9. En el capítulo 9, de nuevo, los conjurados, los que en un principio serán llamados asesinos, después ajusticiadores y finalmente héroes nacionales, esperan al tirano, al sátrapa de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina, lo esperan en una noche cuando este dictador viene en su coche con su edecán, su guardaespaldas, su conductor y lo ametrallan. En este contexto del capítulo 9, que cualquier lector de la novela podrá verificar, podrá comprobar, se observa cómo el narrador, en definitiva también el autor, se toma su tiempo, porque necesita su tiempo, para presentar una serie de detalles importantes que informan al lector sobre las condiciones de ese magnicidio. La característica fundamental de este capítulo 9 es fundamentalmente, como técnica literaria, la analepsis, es decir, lo que los ingleses llaman el flashback, la vuelta a un momento pasado que permite recordar determinados acontecimientos. La técnica de la analepsis es tan antigua como el procedimiento más esencial y más básico de la retórica clásica. De hecho, la analepsis es un procedimiento característico de la poética clásica, de la poética tradicional, que está incluso ya presente en el poema de Gilgamesh. Quiero decir que en este sentido no hay ninguna novedad en cuanto a las técnicas literarias de Mario Vargas Llosa. De hecho, Mario Vargas Llosa prácticamente apenas logra una innovación formal en ninguna de sus novelas, incluida Conversación en la Catedral, con esa célebre e improductiva teoría de los vasos comunicantes. En realidad es una técnica narrativa que no introduce ninguna originalidad eficaz en el relato de los hechos. En este capítulo se utiliza, como en casi todos ellos, la analepsis como una figura que permite recordar a los protagonistas de la acción una serie de hechos que a su vez informan al lector sobre una serie de antecedentes. Dado que esta novela es una novela histórica y que el guión de la novela no está trazado tanto por el arte cuanto por la historia, es decir, no está elaborado desde el punto de vista de la invención literaria, de la poética, de la fabulación literaria, sino desde los criterios de los hechos históricamente verdaderamente acaecidos, la originalidad del propio Vargas Llosa también disminuye de manera notable, incluso hasta sobresaliente, porque la novela, a medida que se desarrolla y sobre todo a medida que se acerca a su final, se convierte más en una crónica histórica que en una obra literaria. De hecho, la calidad literaria de esta novela es muy baja, tiene un umbral literario muy bajo, lo cual no es nada del otro mundo, porque la mayor parte de las novelas que escribe Vargas Llosa tienen una calidad literaria muy pobre. Realmente, por mucho que queramos hablar positivamente de las cualidades literarias de Vargas Llosa, es un autor que al lado de figuras como Gabriel García Márquez o de otros narradores, de otros autores que se han ocupado del referente del tirano hispanoamericano, Vargas Llosa se queda en el formato del kitsch, se queda en el umbral del kitsch. Sus técnicas narrativas son muy pobres y su originalidad narrativa está realmente dada por la historia y eclipsada desde el punto de vista literario por una serie de hechos que con frecuencia no permiten que lo que hace escriturariamente Vargas Llosa se convierta en una literatura especialmente original. En este capítulo 9 nos encontramos con el punto de vista que sobre todo se centra en uno de los supervivientes del atentado, del magnicidio contra Trujillo, que fue Antonio Imbert. Antonio Imbert todavía falleció recientemente, en 2016, tuvo una larga vida, 95 años vivió este señor, que fallece como digo, en el año 2016. Fue uno de los dos supervivientes de las 7 personas que participaron ejecutivamente en el magnicidio a lo largo de 3 coches que intervinieron el trayecto de Trujillo. Fue uno de los 2 supervivientes de estas 7 personas y, como digo, falleció todavía muy recientemente, dentro de lo que cabe, hace 9 años, en el año 2016.
Y en este capítulo 9 los hechos se focalizan desde el punto de vista de la visión que tiene Antonio Humbert. El contenido fundamental de este capítulo se centra sobre todo en informar al lector de dos atentados que con anterioridad al definitivo se perpetran, o al menos se perpetran desde el punto de vista de sus preparativos, dado que no llegan a consumarse porque se ven abortados por acontecimientos externos, todos ellos más o menos casuales, pero hasta cierto punto también fortuitos, para acabar con la vida del sátrapa Trujillo en República Dominicana. Se recuerdan esos episodios, esos intentos de magnicidio que no llegan a ejecutarse, que resultan abortados por diferentes razones. Uno de ellos, el propio texto lo explica, porque como digo, la novela tiene un componente histórico muy fuerte. De hecho, el gran riesgo de la novela histórica es que en determinados momentos puede dejar de ser literaria porque el autor intensifica enormemente el contenido histórico que hace que se eclipse la aportación literaria, la originalidad literaria. Escribir novelas históricas es realmente muy difícil. Suelen ser más brillantes con frecuencia los dramaturgos cuando hacen dramas históricos, porque el enfrentamiento dramático entre personajes les permite, si son geniales los autores, los dramaturgos, engendrar, elaborar, objetivar escenas de una gran originalidad, de una gran genialidad. Es el caso, por ejemplo, de algunas de las obras del teatro de Shakespeare o de algunas de las obras del teatro de Cervantes, pienso concretamente en La Numancia. Pero en la novela histórica, sobre todo en la novela histórica que surge, cuando históricamente surge la novela histórica, que es básicamente a lo largo del siglo XIX, como recreación y como un género básicamente sofisticado por la literatura inglesa, puesto que el guión se lo da la historia y no la invención del escritor, es una recreación en contextos históricos, sobre todo de ámbitos medievales, es un tipo de literatura, hasta cierto punto pseudoliteratura, precursora del cine y del mundo hollywoodiense. Pues en este caso, como digo, la aportación literaria es muy pobre, porque la historia sustituye a la literatura, el referente histórico sustituye a la originalidad fabulosa, la originalidad poética. Se hace referencia al primero de estos atentados, que se planeó en torno a, ya hablan de un lejano 19 de junio de 1949, cuando hay un intento de invasión por parte de unos aviones invasores. Habla aquí uno de los dos aviones invasores, ni siquiera pudo llegar y se regresó a la isla de Cozumel. Se pretende una invasión de República Dominicana con un avión, lo cual no deja de ser curioso, etcétera, etcétera, que fracasa completamente. Es decir, los sátrapas, los déspotas, los dictadores han tenido en más de un momento de la historia de su gobierno más de un intento de atentado, que con frecuencia pues resultan frustrados porque ahí siguen gobernando, ¿no? Pero fíjense la cantidad de reflexiones que se hacen estos personajes no en un tiempo de recreo, sino precisamente cuando a lo largo de 1 hora y pico, casi 2 horas, esperan pacientemente, inquietantemente, el coche de Trujillo sin escolta para ametrallarlo, en definitiva. De tal manera que se pregunta este personaje ficticio que existió realmente, Antonio Humbert, habría adivinado, a buen entendedor, con pocas palabras bastan, que a costa de revolcones, de trujillista entusiasta, pasó a ser un desafecto y luego un conspirador. Había llegado hacía tiempo a la conclusión de que la única manera de poner punto final a la tiranía era acabando con el tirano. El narrador se esfuerza mucho en demostrar cómo cada uno de los conjurados, cada uno de los ejecutores de Trujillo ha sido, y es de hecho todavía en el momento de matarlo, un miembro del Partido Dominicano y un trujillista con un pasado trujillista muy fuerte, muy intenso, con una gran devoción hacia su líder. De manera que todos ellos podrían ser considerados no solo como unos conversos, sino incluso como unos traidores. Pero a partir de un determinado momento, debido a que no muestran en absoluto ningún acuerdo
con el régimen de Trujillo se convierten en sus enemigos interiores y silenciosos, porque desde el momento en el que hubieran dado la mínima señal de vida de oposición al régimen habrían sido exterminados. Y exterminados de la manera más violenta porque es un régimen donde no hay libertad y donde no se permite la vida en condiciones que disocien de alguna manera las relaciones con el poder. De manera que, fíjense lo que se dice, a lo largo de la hora y pico que llevaban de espera en la carretera a San Cristóbal, y todavía queda un rato porque todavía vienen capítulos donde siguen todavía cada uno de ellos reflexionando acerca de lo que fue su propia vida al servicio del sátrapa, al cual ahora van a ejecutar. Es como matar al padre, que de alguna manera los ha hecho posibles. Varias veces había intentado conversar o bromear como ahora, pero esos amagos se eclipsaban y cada cual volvía a encerrarse en sus angustias, esperanzas o recuerdos. La relación no da para mucho contenido, porque evidentemente el contenido inmediato que tiene cada uno de ellos es precisamente la propia vida de servicio. Pero se recuerda cómo Antonio Imbert había estudiado muchas horas para perpetrar este atentado. Y el primero de ellos, en el primero de estos atentados, lo dispone en complicidad con dos personas que se llaman Luis Gómez Pérez e Iván Tavares Castellanos. Dos personas apresadas después por los servicios secretos de la República Dominicana, bajo las órdenes de Johnny Aves, y que son encarcelados después de haber sido terriblemente torturados. Pero este primer atentado está previsto para el 12 de junio de 1959. Proyectaban actuar el 15 de junio, al regresar Trujillo de un recorrido por el Cibao, y disponían ya del volquete para derribar una alambrada al amanecer, etc., y perpetrar el atentado, en definitiva. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que la víspera del día indicado, el 14 de junio de 1959, ocurrió en las montañas de Constanza aquel sorprendente aterrizaje de un avión venido de Cuba, pintado con los colores e insignias de la aviación dominicana, con guerrilleros antitrujillistas, invasión a la que siguieron los desembarcos en las playas de Maimón y Estero Hondo. Son hechos históricos estos. Una semana después, la llegada de aquel pequeño destacamento en el que venía el barbudo comandante cubano Delio Gómez Ochoa hizo correr un escalofrío por la espina dorsal del régimen. Pero todo aquello fracasó, como sabemos históricamente. Y el propio narrador, por boca, por discurso interior directo referido del propio Imbert, directo referido en algunos casos, indirecto referido en la mayoría de ellos, advierte que nadie estaba informado de esa presunta invasión a través de un único avión, aquel 14 de junio. Nadie conocía, nadie estaba en contacto con Cuba, ni tenía la menor idea de que el 14 de junio se produciría la llegada de esas decenas de revolucionarios que, luego de poner fuera de combate a la mínima guardia del aeropuerto de Constanza, se desparramó, habría que poner el sujeto en singular, el verbo en singular, ya que el sujeto singular, se desparramaron por las montañas del contorno solo para ser cazados como conejos, nótese la pasiva en lugar de decir para que los cazaran como conejos, en los días siguientes, y matados a mansalva o llevados a Ciudad Trujillo, donde bajo las órdenes de Ramfis fueron asesinados casi todos, pero no el cubano Gómez Ochoa y su hijo adoptivo, Pedrito Mirabal, a quienes el régimen, en otro desplante teatral, devolvió tiempo después a Fidel Castro. Nótese cómo se hace una referencia casi como si se tratara de un documental, una referencia histórica de lo más completa y detallada, con objeto de informar al lector del contexto en el que se sitúa este personaje, Antonio Imbert, que fue una persona real históricamente también, pero que aquí está retratado, reproducido como un personaje literario más. ¿Qué ocurrió después? Pues históricamente sabemos que Luis e Iván, los dos cómplices, colaboradores, junto con Antonio Imbert, pues eran solo tres los que perpetraban este atentado, que quedó abortado. Como consecuencia de aquella invasión, fueron detenidos, no por su implicación en este presunto atentado del que nadie tenía noticia, sino porque para evitar posibles atentados o posibles complicidades con los invasores cubanos, se desplegó
una persecución terrible contra la población y estas personas que estaban fichadas por sus actividades por parte del Servicio de Información Militar fueron detenidos, torturados, encarcelados, pero Antonio Imbert tuvo suerte de no ser delatado por ellos y pasó una temporada temiendo por su vida, por su libertad y porque podría ser detenido en cualquier momento y ejecutado. Milagrosamente, recuerda Antonio Imbert, se libró de una represión que golpeaba a culpables e inocentes. Iba repletando las cárceles aquella represión y por primera vez en los 29 años del régimen, aterrando a las familias de clase media, tradicionales pilares de Trujillo, de donde salió la mayor parte de prisioneros de lo que se llamó, en razón de aquella invasión frustrada, el movimiento 14 de junio. Claro, estamos en el año 1959, quedan ya 2 años para que el régimen caiga. Al año siguiente, en 1960, el 30 de mayo de 1960, se perpetra ya ejecutivamente el atentado, el magnicidio contra Trujillo. Al régimen le queda ya poco tiempo de vida, pero es un tiempo en el que las matanzas, las torturas y la represión se intensifica de manera feroz. Y como digo, estos personajes relatan desde un discurso indirecto, referido, a veces un tanto libre, lo que fue su participación en contra del trujillismo. Nótese que todos los totalitarismos atacan sobre todo no tanto a la clase baja, no tanto al pueblo, cuanto a la clase media. Y sobre todo a la clase media alta, que de alguna manera puede tener implicaciones en posibilidades alternativas de poder. Los totalitarismos persiguen sobre todo a las clases medias cualificadas, a las clases medias relativamente o altamente cualificadas, pero tratan de mimar y de cuidar mucho al pueblo bajo. Por eso con frecuencia se habla de los totalitarismos como afines a los populismos. Y por esa razón la democracia con frecuencia mira los populismos con mucha inquietud, cuando la propia democracia se fundamenta básicamente en la organización de los movimientos populistas. Porque ¿qué puede ser de cualquier régimen político si da la espalda al populismo? Otra cuestión es convertir al populismo en un estandarte, pero algo muy diferente es mantenerlo ahí como un motor de combustión interna y hacer uso de él cuando procede. El caso es que históricamente quedó manifestado, quedó comprobado que la represión que desencadenó esta frustrada invasión cubana del 14 de junio del año 1959 se saldó con una represión contra la clase media de República Dominicana que no había conocido anteriormente precedentes, que fue realmente terrible. Pero si algo destaca sobre todo esta reflexión que llevan a cabo los diferentes personajes que cada uno a título absolutamente personal profiere internamente mientras espera la llegada de la comitiva de Trujillo, es que todos ellos fueron terriblemente trujillistas y siguen siéndolo oficialmente porque no pueden ser otra cosa, pero trabajan activamente para mantener el régimen, para mantener vivo y activo el régimen. Y así leemos. Tony Imbert rara vez abría la boca en aquellas reuniones clandestinas contra Trujillo, a las que lo llevó por primera vez Moncho. Se limitaba a escuchar y opinar con monosílabos. Además, era improbable que estuviera fichado en el servicio de inteligencia militar, salvo como hermano del mayor segundo Imbert. Su hoja de servicios estaba limpia. Se había pasado la vida trabajando para el régimen de Trujillo, como inspector general de ferrocarriles, gobernador de Puerto Plata, supervisor general de la Lotería Nacional, director de la oficina que expedía la célula personal de identidad y ahora era gerente de Mezcla Lista, fábrica de un cuñado de Trujillo. ¿Por qué iban a sospechar de él? Es decir, es una persona trujillista hasta los tuétanos y sin embargo, irónicamente o sorprendentemente o curiosamente, va a ser quien le pegue a Trujillo el tiro mortal, un tiro supuestamente, según cuentan los datos históricos, las crónicas históricas, le dispara frontalmente a la mandíbula y lo mata, le provoca la muerte. Trujillo ya había recibido varios impactos de proyectiles, de bala,
pero el disparo de Antonio Imbert parece que fue el definitivo. De tal manera que todas estas reflexiones previas al momento del atentado, ya que este discurso se manifiesta minutos antes, conforme a la cronología de la novela, de que Antonio Imbert dispare sobre el sátrapa. Fíjense en la referencia que hay a la Iglesia Católica. La ruptura de Trujillo con su antigua cómplice, la Iglesia Católica, a partir de la carta pastoral de los obispos denunciando la dictadura de enero de 1960. Este hecho se subraya en diferentes momentos a lo largo de la novela, pero es curioso, la Iglesia Católica de la noche a la mañana le retira el apoyo al régimen. Durante un tiempo lo apoyó abiertamente, incluso el Papa Pío XII llega a condecorar, a galardonar, a premiar a Trujillo. Trujillo había pactado con la Iglesia una serie de privilegios para que la Iglesia Católica pudiera administrar sus creencias y practicar sus actividades religiosas casi en términos de monopolio, es decir, por encima de cualesquiera otras creencias de otros credos religiosos. Pero de la noche a la mañana la Iglesia cambia de estrategia, cambia de procedimiento, cuando la Organización de Estados Americanos y los Estados Unidos deciden dejar de apoyar al régimen de Trujillo, porque el régimen de Trujillo adopta internacionalmente un comportamiento que resulta inconveniente para las estrategias, sobre todo de Estados Unidos. Es decir, la Iglesia Católica no hubiera dado este paso si Estados Unidos no hubiera llevado la iniciativa, indudablemente. Entonces, fíjense el comportamiento tan volátil del catolicismo. De hecho, la Iglesia Católica es una religión que vale para todo. Vale para todo. Tiene una proyección universal, como etimológicamente implica el término católico, del que carecen otras religiones que son mucho más dogmáticas, mucho más inmovilistas. Pero la Iglesia Católica es mucho más versátil incluso que el protestantismo, que resulta mucho más dogmática en sus planteamientos como religión. El catolicismo es una creencia que vale para todo. Vale para los ladrones que acompañan a Cristo en la crucifixión, vale para las prostitutas que maldicen los mismos que apoyan a Cristo, como María Magdalena. Es decir, vale absolutamente para todo. Es algo que encuentra respuesta en todos los contextos, permite legitimar un magnicidio haciéndolo compatible con el quinto mandamiento, es decir, permite administrar el dinero ajeno, incluso incurriendo en incompatibilidad con el séptimo mandamiento. Es decir, que el catolicismo es una religión que vale para todo, con el riesgo de que puede también no valer para nada, porque lo que vale para todo es algo que también y con frecuencia no vale para nada. Pero en el contexto de la novela, una vez más, se plantea la religión católica como un discurso que tanto está a favor de Trujillo, exaltándolo y exultándolo en un determinado momento, como de la noche a la mañana cambia de estrategia y cambia de planteamiento, sin ningún tipo de problema. Se advierte que hay una razón. El atentado contra el presidente Betancourt de Venezuela en junio de 1960 movilizó contra Trujillo muchos países, entre ellos su gran aliado, Estados Unidos, que se da la fecha, el 6 de agosto de 1960, en la conferencia de Costa Rica, vota a favor de las sanciones contra República Dominicana. Claro, el atentado contra Betancourt en Venezuela fue el antes y el después de los problemas del régimen de Trujillo. Eso es la gota que de alguna manera colma el vaso y precipita la caída de Trujillo. El atentado que iban a cometer Antonio Imbert en el año 59 y sus dos cómplices queda abortado porque, como consecuencia de aquella invasión del avión cubano, pues el itinerario de Trujillo se cambia y Antonio Imbert tuvo que restaurar aquella situación por sí misma, tuvo que retirar los explosivos que había colocado, es decir, tuvo que restaurar su situación. Durmió en varias noches con el revólver sobre su pecho, como relatan en determinados momentos el pasaje, porque de un momento a otro esperaba que lo detuvieran y ya había planificado morir matando. Quiero decir que el personaje real de Antonio Imbert es realmente una figura insólita. Insólita porque logró vivir 95 años, era una leyenda viva indudablemente, fue la persona que ejecutó a Trujillo y sobrevivió
indudablemente de casualidad a múltiples persecuciones, sobre todo la persecución que desencadenó el magnicidio de Trujillo. Ya contaremos en su capítulo correspondiente cómo sobrevivió Antonio Imbert, porque solo 2 personas sobrevivieron a las terribles represiones desencadenadas por el magnicidio como consecuencia de las pesquisas que el Servicio de Información Militar, gestionado por Johnny Aves, dispuso en República Dominicana. La supervivencia de estas 2 personas fue realmente milagrosa y esa la examinaremos, veremos cómo la recrea el narrador de La fiesta del chivo en la novela, pero notaremos que, como en toda la novela, hay una sumisión a los datos históricos de la cual la literatura sale muy empobrecida, es decir, que la historia eclipsa la literatura. Esta novela es una novela muy poco literaria, más bien es el guión para una obra cinematográfica que no me consta que se haya hecho todavía en un contexto de taquilla rentable, es decir, que no ha caído todavía este proyecto en manos de una productora hollywoodiense que hiciera de esta película una película taquillera. Vamos al segundo atentado. El segundo atentado, el tercero será el definitivo, pero el segundo atentado, al menos de los convocados en la novela, si hubo más no se mencionan en la novela. El segundo atentado se prepara en Moca, durante la visita de Trujillo a la tierra de los de la Maza, de la familia de la Maza. En el curso de los recorridos que desde la condena de la Organización de Estados Americanos y las sanciones económicas, Trujillo iba haciendo por el país. Nótese que la sucesión de atentados se acumula sobre todo desde 1959, cuando la Organización de Estados Americanos de alguna manera dispone que el régimen de Trujillo, bajo la iniciativa de Estados Unidos, debe quedar fuera del terreno de juego político de Hispanoamérica y de Occidente, en definitiva. Entonces, una bomba, se prevé, una bomba estallaría en la principal iglesia, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, consagrada al Sagrado, nótese la políptoton, y una lluvia de fusilería caería desde los balcones, terrazas y la torre del reloj sobre Trujillo, mientras hablaba en la tribuna levantada en el atrio, ante la gente aglomerada alrededor de la estatua de San Juan Bosco, medio cubierta por las trinitarias. El propio Imbert inspeccionó la iglesia y se ofreció a emboscarse en la torre del reloj, el lugar más arriesgado. Es decir, que Imbert tiene un currículum vitae especialmente intenso desde el punto de vista de convertir a Trujillo en objetivo mortal de sus planes, para poner fin a ese tirano, a ese sátrapa que verdaderamente tiene totalmente destruida la libertad en la República Dominicana, con unas consecuencias atroces, y los derechos humanos y los derechos civiles y todo tipo de derechos realmente. Aquí se habla de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal fueron 3 mujeres a las que el régimen ejecuta de una manera atroz, como ocurría con todas las personas detenidas por el Servicio de Información Militar, después de haber sido crudelísimamente, no cruelmente, sino crudelísimamente torturadas. Y la muerte de estas mujeres, de las hermanas Mirabal, causó también un gran impacto en toda el área, en todo el área de Hispanoamérica realmente. Aunque no había pensado en ello, fíjense lo que dice el narrador, en un estilo indirecto referido. Tony Imbert se dijo después del asesinato que hasta conocer a Minerva Mirabal nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución. Claro, esto parece que habla Aureliano Buendía, parece que tenemos aquí hablando a los machos de 100 años de soledad. La concepción tan machista como que la guerra es solo cosa de hombres o que la violencia es solo cosa de hombres es una visión realmente muy limitada. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el machismo es incompatible con el racionalismo humano. Suponer que las mujeres no son capaces de participar en la guerra como un hombre o que no son capaces de incurrir en las crueldades en que pueden alcanzar los hombres implica desconocer el género humano e idealizar a la mujer como el feminismo idealiza la libertad humana del ser humano masculino, del hombre,
no responde a ese idealismo que desde determinados presupuestos del feminismo se le atribuye, es decir, la libertad humana del hombre, la libertad del macho, tiene unos riesgos que verdaderamente a veces vale más casi renunciar a esa libertad antes que asumir esos riesgos. O sea, ¿en qué consiste la libertad de ir a una guerra? Que con frecuencia no suele ser la libertad de ir a una guerra, sino que suele ser la obligación de someterse a una leva y de ser fichado para incorporarse a filas, ¿no? En realidad, ¿dónde está el beneficio de ejercer esa libertad? De hecho, casi podríamos preguntarnos en dónde está esa libertad. Pero vamos, Tony Invert, al menos hablo del personaje literario, del personaje histórico no tengo nada que decir, de la persona histórica no tengo nada que decir, pero del personaje histórico sí dice el narrador que se sorprendía porque nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución. Pero ¿desde cuándo preparar una revolución es una cosa viril? Pero este señor no conocía a Dolores Ibárruri, ni conocía a muchas otras mujeres. Se podrá estar o no de acuerdo con los idearios de Dolores Ibárruri, se podrá decir esto o aquello, se podrá decir lo que se quiera de unas mujeres o de unos hombres, se podrá decir lo que se quiera, pero lo que no se puede sostener es que a alguien le parezca sorprendente que una mujer se dedique a una revolución y que la revolución sea una cuestión exclusivamente viril. Vamos, desde María Pita hasta Juana de Arco. Quiero decir que, por favor, esto no es nada original del siglo XX, en absoluto. Que una mujer pueda preparar una revolución, conseguir y ocultar armas, dinamita, cócteles molotov, cuchillos, bayonetas, hablar de atentados, estrategia y táctica y discutir con frialdad si en caso de caer en manos del SIM los militantes debían tragarse un veneno para no correr el riesgo y delatar a los compañeros bajo tortura. No hay nada de qué sorprenderse en esto. Quien conoce el género humano sabe que las diferencias entre hombres y mujeres prácticamente en cualquier estado son, en el fondo, las mismas. Lo único que puede cambiar tal vez sean los procedimientos, pero los resultados suelen ser prácticamente los mismos. Los seres humanos, por muchas diferencias sexuales que los hagan resultar divergentes, son en definitiva lo mismo. Son en definitiva lo mismo y además conciben su vida de forma completamente orquestada y armónica. El caso es que en este capítulo se lleva a cabo, y no gratuitamente, una mitificación, no diré una idealización, pero sí una mitificación, un reconocimiento histórico, formateado y firmado por la literatura, a las hermanas Mirabal, en definitiva. Algo en la figura gallarda de Minerva Mirabal, se dice, impedía que los hombres se tomaran con ella las confianzas y libertades que se permitían con las demás mujeres. Aquí parece que los personajes de Vargas Llosa en estas novelas es que no hay ni uno solo que sea capaz de dar un paso en la vida sin demostrar lo machista que es. O sea, son personajes que no son capaces de relacionarse con las mujeres si no es convirtiéndolas en objetos sexuales. Una cosa esta francamente sorprendente. Parecen sacados, insisto, de la saga de los Buendía, de los 100 años de soledad y de muchos otros contextos. Parece que no son capaces de relacionarse con una mujer en términos profesionales o en términos naturales que no estén intervenidos por un impulso sexual dominante, por un impulso machista, en definitiva. Es algo que verdaderamente sorprendente, es algo que realmente sorprende. Se habla de la libertad en unos términos en los que la democracia debería estar presente, para no perderlos tampoco de vista la democracia. Fíjense lo que se dice aquí por parte de Invert. Invert hace público un planteamiento de la máxima importancia, de la máxima trascendencia. Casi podríamos considerarlo como un alegato o como un manifiesto. Escribe el narrador atribuyendo estas palabras a Antonio Invert. La libertad, una libertad muy relativa, por cierto. Desde que se dio cuenta en qué régimen vivía, a qué gobierno había servido desde joven y seguía sirviendo aún, qué hacía sino de gerente en una de las fábricas del clan, se sentía un prisionero. Bien, la pregunta es, ¿por qué ha tardado tanto este señor? ¿Por qué ha tardado tanto este hombre en darse cuenta de que sirve a un sátrapa, de que sirve a un tirano? Porque el que sirve a un tirano es tan tirano como el amo al que sirve.
Es que realmente resulta muy difícil defender una idea de libertad cuando uno servilmente se presta a servir a un tirano. ¿Qué es lo que espera alguien que sirve a un tirano? Convertirse en otro tirano o ser un tirano respecto a todos sus inferiores. Es decir, que quien sirve a un tirano es en definitiva un microtirano respecto a sus inferiores y que es capaz de someterse a cualquier tipo de vejación con tal de poder ejercerla él sobre sus inferiores. Así es como funciona y cómo se estructura en definitiva toda tiranía. Una serie de personas que en un momento dado se prestan a ser absolutamente serviles con un superior, solo por el placer de poder ejercer la tiranía respecto a quienes tienen por debajo de ellos. Hasta que en un momento dado esa forma de vida les resulta insoportable, porque nunca pueden comportarse como un tirano supremo. Claro, en Hispanoamérica este tipo de situaciones, por desgracia, se han heredado prácticamente desde Bolívar y también desde antes de Bolívar, pero desde Bolívar se han multiplicado geográficamente, estimuladas sin duda por la intervención de los Estados Unidos, que, como todo el mundo sabe, ha convertido a Hispanoamérica en el terreno de sus experimentos políticos y de sus inversiones financieras. Léase el exterminio de Macondo por parte de Mr. Herbert y Mr. Brown, que simplemente por probar un plátano deciden explotar industrialmente pues todo el cultivo bananero de Macondo, por ejemplo. Toda esa gran metáfora de la intervención estadounidense esquilmando Hispanoamérica, gracias sobre todo a la política de Bolívar. No hay nada más sorprendente que se pueda idolatrar a un individuo como Bolívar, que fue quien realmente entregó Hispanoamérica a los pies de los caballos de la anglosfera, en definitiva. Entonces, este personaje literario, no hablo del personaje histórico Antonio Imbert, yo no me considero capaz de juzgar a una persona históricamente por lo que haya hecho, ni mucho menos, pero sí a un personaje literario que está en una novela. Este personaje literario tarda toda su vida, prácticamente toda su vida, en darse cuenta de que sirve a un tirano, de que trabaja para una tiranía. Tal vez reflexiona ante el micrófono que le ofrece el narrador, tal vez fue para librarse de la sensación de tener todos los pasos controlados, todas las trayectorias y movimientos trazados, que la idea de eliminar a Trujillo prendió con tanta fuerza en su conciencia. El desencanto del régimen en su caso fue gradual, largo y secreto, como todos. Porque claro, podían preguntarnos a nosotros, ¿y usted por qué sirve a una universidad con la que no está de acuerdo? ¿Y usted por qué sirve a un país con el que no esté de acuerdo? ¿Y usted por qué sirve a un partido político con el que no está totalmente de acuerdo? ¿Y usted por qué sirve a una religión con la que no está totalmente de acuerdo? ¿Y usted por qué sirve, ¿verdad?, a una comunidad de vecinos con la que no está totalmente de acuerdo? Bueno, pues porque hay unas normas que uno no puede cambiar. Porque si las pudiera cambiar se convertirían también en un dictador. De ahí la importancia de la democracia como un sistema político que permite regular los cambios, evitando desenlaces violentos, desenlaces bélicos, desenlaces penales, criminales, en definitiva. Pero claro, el desencanto del régimen en su caso fue gradual, largo y secreto, muy anterior a los conflictos políticos de su hermano segundo, segundo de apellido, de nombre, segundo Inberta, alguien que había sido todavía más trujillista que él. ¿Quién no lo era a su alrededor hacía 20, 25 años? Es decir, todos han sido trujillistas completos. Pero tengan en cuenta que si ustedes quieren enemistar a dos personas, pónganlas a trabajar juntas. O llévenlas juntas de vacaciones, volverán enemistadas, pero sobre todo trabajar juntas. El ir de vacaciones es otra cuestión. Pero si quieren enemistar realmente a dos personas, pónganlas a trabajar juntas y cizañenlas. Verán qué fácil es cizañar al ser humano en contextos laborales. El trabajo realmente es un infierno. Las relaciones personales en el trabajo son realmente siempre muy conflictivas. Es necesario ser muy profesional en el ámbito laboral para sobrevivir 30 años, bueno, ¿qué 30 años? 30 minutos sin tener conflictos irreversibles en muchos casos. Pero el Parlamento prosigue y no tiene desperdicio. Todos creían al chivo, ahora se utiliza la nomenclatura de Antonio Imbert, a Trujillo, el salvador de la patria,
el que acabó con las guerras de caudillos, con el peligro de una nueva invasión haitiana. Aquí se hace una retórica paródica del régimen, una exaltación paródica del régimen. El que puso fin a la dependencia humillante de los Estados Unidos. Dependencia humillante de los Estados Unidos, vamos, desde Bolívar toda Hispanoamérica depende de los Estados Unidos y de lo que Estados Unidos quiera hacer. Que controlaba las aduanas, impedía que hubiera una moneda dominicana y daba su visto bueno al presupuesto. Ya. Como si lo que hubiera ahora en el mundo no estuviera bajo el visto bueno de los Estados Unidos hasta que esté bajo el visto bueno de la siguiente potencia. Y que a las buenas o las malas llevó al gobierno a las cabezas del país. ¿Qué importaba frente a esto que Trujillo se tirara a las mujeres que quería, o que se hubiera llenado de fábricas, haciendas y ganados? No hacía crecer la riqueza dominicana, no dotó a este país de las fuerzas armadas más poderosas del Caribe. Bueno, era para decir, bueno, pero vamos a ver, o sea, la cabeza del ratón, ¿a cambio de qué? Tonenberg se hace todas estas preguntas. ¿De qué sirven unas fuerzas armadas en un país sin libertad? ¿De qué sirve una riqueza si no hay libertad? ¿Y de qué sirven fábricas, haciendas y ganados si no hay libertad? ¿Y de qué sirve la libertad si no hay salud? Claro, es que este discurso es también de una pobreza importante, porque a la hora de enfrentar dialécticamente los pros y los contras de un régimen político de esta naturaleza, el resultado es muy pobre. Y el resultado es pobre no porque el personaje histórico y real Tonenberg no reflexione lo suficiente, sino porque el personaje literario construido por el narrador, cuyo artífice es Vargas Llosa, no da mucho de sí. Y esto hay que advertirlo claramente. El Parlamento es muy ambicioso en sus ideales, la libertad política, y muy pobre en sus reflexiones. Tonenberg había dicho y defendido esas cosas durante 20 años de su vida. Era lo que ahora le retorcía el estómago. Bien, si las ha defendido, hay que advertir que las ha defendido muy mal, porque defender 20 años una serie de ideas de manera frustrante implica que no se han defendido bien. Esto es como la gente que cuando se jubila, dice que cuando se jubila en la universidad a los 70 años, dice que ahora tendrá tiempo para investigar lo que quiera. Claro, la pregunta es, ¿qué han investigado ustedes durante los últimos 40 años? Porque da la impresión de que durante 40 años han investigado sobre lo que les han mandado y ahora, en los últimos años de su vida, van a investigar en libertad. Claro, eso no se entiende, realmente no se entiende. Yo eso estoy seguro de que no lo diré a los 70 años, entre otras cosas porque me jubilaré antes de esa edad, y por otro lado porque yo siempre he investigado sobre lo que me ha dado la gana. Y cuando el sistema exige realizar una investigación de un determinado modo o criterio, se cumple con el sistema y en libertad uno investiga sobre lo que quiere. Se lleva, de hecho, una doble vida, que es lo que no queda más remedio. Pero el Parlamento de este personaje de ficción lo que básicamente revela es la frustración absoluta y la incompetencia, hay que pronunciar esta palabra, la incompetencia de la ciudadanía de República Dominicana para liberarse del sátrapa. ¿Cómo pueden liberarse de alguien para el que están trabajando íntegramente, diariamente, fuertemente, intensamente? Es absolutamente imposible, es una completa paradoja. Es una completa paradoja. Y aún así, fíjense que en Hispanoamérica los regímenes totalitarios, eso sí, con intervención siempre de los Estados Unidos, porque las armas que utilizan los conjurados aquí se las ha proporcionado la CIA. Es decir, que el instrumental bélico es de hechura estadounidense. Pero aún así, hay que advertir que en Hispanoamérica las tiranías han tenido un final, cosa que no es posible en otros países del mundo. En Corea del Norte no es posible llevar a cabo lo que se llevó a cabo en República Dominicana el 30 de mayo de 1960. Por lo tanto, claro, hay diferencias en este punto, con o sin la intervención de los Estados Unidos. Pero es que en Corea del Norte ni con la intervención de Estados Unidos, según demuestran los hechos históricos. Claro, las intervenciones de este personaje literario junto con los demás personajes literarios tienen como objetivo fundamental un hecho, y es legitimar moralmente el magnicidio. Ya digo que estos
personajes, estas personas históricas, personajes literarios también, inicialmente se les denomina asesinos, después se les denomina ajusticiadores y finalmente se les denomina héroes nacionales. Hoy día tienen un monumento, tienen un memorial. En el punto donde se llevó a cabo ese magnicidio hay un monumento que recuerda a los héroes nacionales. Imbert, como otros, como él, estaba convencido de que el régimen era dictatorial y corrupto. Bueno, eso es evidente, eso es totalmente evidente. Pero yo me pregunto, ¿algún día alguien podrá decir lo mismo de la democracia del siglo XX o del siglo XXI? ¿Podrán decir también que se comportó como un régimen dictatorial y corrupto en muchos aspectos? Porque calificar a un régimen de dictatorial y corrupto es muy fácil. Verbalmente hablando es muy fácil. Demostrarlo es más difícil. Pero poder legitimarlo judicialmente o jurídicamente, eso ya solo es posible cuando el régimen ha desaparecido. Porque un régimen no se desautoriza a sí mismo y sigue gobernando. De tal manera que, como digo, la diferencia que hay entre la filología y la jurisprudencia es muy grande. Porque el hablar no tiene puertas, hablar es muy fácil. Legislar es otra cosa e imponer la ley y hacerla cumplir es otra ya muy diferente. Claro, aquí se dice que, aunque su hermano segundo Imbert, se hubiera autoexiliado en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué mal está construida esta frase. Uno no puede autoexiliarse, porque eso implica una reflexión al cubo. Uno se exilia, pero no se autoexilia. Del mismo modo que uno se corta las uñas, pero no se autocorta las uñas. Es que esta duplicidad en la reflexión no responde a ningún valor literario, más bien responde a un cliché o a un anacoluto completo. Esto es un error lingüístico, y hay muchos así en la escritura de Vargas Llosa. O sea, así habla la gente que no sabe lo que significan las palabras que usa. Eso se lo puede permitir alguien en una barra de un bar. Me autoexilio, lo dice mucho la prensa, me autoexilio, pero nadie dice me voy a autocortar las uñas o me voy a auto otras cosas, ¿verdad? Es que no tiene ningún sentido. Este tipo de cosas remiten simplemente al uso de las palabras, que quien las usa no sabe lo que dice. Son automatismos léxicos que desmerecen verdaderamente la forma de escribir de un autor. Finalmente dialogan entre sí después de este monólogo interior que tiene Imbert, reflejado en un discurso interior, indirecto, libre. Y uno de los interlocutores, el turco, le dice: ¿y qué es lo que yo hago? ¿Qué hacemos el 30 o 40% de los dominicanos? ¿No trabajamos también para el gobierno y sus empresas? Solo los muy ricos pueden darse el lujo de no trabajar para Trujillo. Y automáticamente piensa en una epanortosis, en una autocorrección. Y ellos tampoco, pensó. También los ricos, si querían seguir siendo ricos, debían aliarse con el jefe, venderle parte de sus empresas o comprarle parte de las suyas y contribuir de este modo a su grandeza y poderío. Es decir, que Trujillo era el dueño del país, era el dueño de todo, o sea, era el individuo más poderoso. Y aquí hay una reflexión que es la más importante a mi juicio de todo el capítulo, y aquí hay que llegar, aquí hay que desembocar, en la que se dice lo siguiente, pero fíjense sobre todo en el final, fíjense sobre todo en las últimas palabras del Parlamento. Cito: lo peor que puede pasar de un dominicano es ser inteligente o capaz. Había oído decir alguna vez Álvaro Cabral. Un dominicano muy inteligente y capaz, se dijo, y la frase se le grabó, porque entonces tarde o temprano Trujillo lo llamará a servir al régimen o a su persona, y cuando llama no está permitido decir que no. Él era una prueba de esa verdad. Nunca se le pasó por la cabeza poner la menor resistencia a esos nombramientos. Como decía Estrella Sadalá, el chivo había quitado a los hombres el atributo sagrado que les concedió Dios, el libre albedrío. Bien, aquí hay una interpretación católica de un derecho que nada tiene que ver con Dios, que es el de la libertad. Pero el reciario religioso, la red religiosa que envuelve las posibilidades humanas, tiene una sombra muy alargada.
Uno de los conjurados contra Trujillo, del cual hablaremos más adelante en el capítulo correspondiente, es profundamente católico, de ascendencia árabe, pero profundamente católico, Estrella Sadalá, y dice que Trujillo quitó a los dominicanos algo que Dios les concedió, que fue el libre albedrío. Y aquí hay una reflexión muy importante, porque aunque el Parlamento en particular y el capítulo, todo él concluye en que Trujillo les arrebató a los dominicanos hacía ya 31 años el libre albedrío, esto es una falacia, y voy a explicar por qué. Miren, el libre albedrío no lo arrebata Trujillo a los dominicanos, el libre albedrío lo arrebata el protestantismo a todo Occidente ya con Lutero en el siglo XVI. Y dirán, por Dios, ¿a dónde se remonta usted con este tema? No me remonto a ninguna parte con este tema. Tengan en cuenta lo siguiente, miren, no se puede decir que un mandatario político arrebata el libre albedrío. Se puede decir que un mandatario político impone un régimen político en el que, como la política es la organización de la historia, es decir, la organización del poder, la administración de la libertad, naturalmente el régimen político amplía o limita la libertad. Pero es que cualquier régimen político va a ampliar o limitar la libertad en relación a un régimen político anterior o futuro. Eso no tiene nada que ver. Un mandatario, incluso aunque resulte investido por la gracia de Dios, como antaño decían algunos dictadores, caudillo de aquí o de allá por la gracia de Dios, por mucho que se utilicen estos términos, Dios no tiene nada que ver en esto, porque Dios es una invención teológica y una invención emocional, un concepto teológico para los filósofos y una emoción para los creyentes que no tiene nada que ver con esto. Y además el libre albedrío no lo arrebata ni lo da ninguna divinidad, lo arrebata o lo da una autoridad religiosa revestida después de autoridad política. El libre albedrío lo suprime Lutero, realmente lo suprime Lutero, porque en el siglo XVI se produce un divorcio entre dos concepciones religiosas que son incompatibles entre sí, por más que la una trate de asimilarse con la otra. Y son incompatibles entre sí por la razón siguiente. Miren, el catolicismo del siglo XVI llega a un pacto consigo mismo. Y llega a un pacto consigo mismo, con el propio catolicismo, al apartar a Dios de las cuestiones humanas y sobre todo al apartar al Dios católico de una cuestión muy importante, que es la libertad. El catolicismo llega en el siglo XVI a hacer un pacto con Dios, hacer un pacto con el propio Dios católico, en virtud del cual el Dios católico resolverá en el juicio final lo que tenga que resolver, pero durante la vida humana el Dios católico no interviene en la libertad humana. De tal manera que el Dios católico deja al ser humano actuar libremente como el ser humano quiera y luego, eso sí, en la fecha del juicio final le pedirá cuentas. Y verá si por sus obras fue una buena persona conforme a la teología católica o fue una mala persona. Si fue una buena persona se irá al paraíso y si fue una mala persona se irá al infierno. Pero tiene un pacto con el ser humano. Yo, Dios católico, no voy a intervenir en los actos humanos. Pero te pediré cuenta, cuando llegue el juicio final, de lo que hayas hecho a lo largo de tu vida. Ese es el pacto con el Dios católico. Es un Dios que reconoce la libertad humana y que, en definitiva, concede al ser humano el beneficio de la secularización. No ha habido una sociedad humana, históricamente hablando, más secular que la sociedad española de los siglos XVI y XVII. No ha habido una sociedad más secularizada que esa. ¿Qué es lo que ocurre con el Dios protestante, con el Dios de Lutero? El Dios de Lutero llega a un pacto con el ser humano, en virtud del cual le dice: yo suprimo tu libertad. Tú no tienes libertad. Tú estás predestinado por mí, Dios protestante, desde antes incluso de tu concepción. No tendrás libertad en tu vida. Tu libertad consistirá en obedecerme a mí, y en obedecerme a mí a través de la obsecuencia y de la sumisión a las autoridades religiosas que te hablarán en mi nombre: Lutero, Calvino, Zwinglio, los reformadores. Tu libertad consiste en cumplir las leyes. Ese es el concepto de libertad que sostiene también Rousseau y Voltaire. Es el concepto de libertad que sostiene la Ilustración, que sostiene sobre todo el siglo XVIII y que sostienen sobre todo las democracias modernas, que son de genealogía absolutamente protestante. Lo que ocurre es que en las democracias modernas, en lugar de gobernar Dios, gobierna el Estado.
ese estado al cual Hegel dedicó toda su obra, particularmente en la fenomenología del espíritu. Todas las estructuras políticas bajo las cuales hoy vivimos son obra del protestantismo, empezando por la democracia y terminando por todas las consecuencias y variantes de la democracia. De tal manera que el concepto de libertad bajo los patrones del protestantismo es igual a cero, es igual a nada. Porque el pacto que hay es que tú serás libre en la medida en que seas obediente, de tal manera que el trabajo te libera, el trabajo te hace feliz. El trabajo no se sabe si te hará rico o no, pero te hará feliz. Y la riqueza está en la felicidad, para ti, y en el dinero, para el patrón, en definitiva. Ese es el modelo. De tal forma que, como digo, el Dios católico llega a un pacto con el ser humano. El ser humano es libre y Dios pedirá cuentas al final. De ahí que Juan Tenorio diga cuán largo me lo fiáis, porque que me pidan cuentas en el otro mundo, dirá Juan Tenorio, me la pela, me la suda, porque lo que importa es este mundo. Notes el poder de la secularización que hay en el siglo de oro español, que fingiendo amar a Dios, garantiza la libertad del ser humano en la tierra, que es lo más importante. Sin embargo, el protestantismo eso no lo permite. El protestantismo tiene predeterminado al ser humano, tiene determinado al ser humano, tiene esclavizado al ser humano desde antes incluso de su concepción más genital, y dispone que su libertad, insisto, es igual a cero. El concepto de libertad que maneja la democracia contemporánea, la democracia heredera de la Ilustración, es un concepto de libertad completamente protestante y del que la libertad humana está absolutamente excluida. El mandatario no es Dios, el mandatario es el jefe del Estado, es el sistema. Y ahora atravesamos un cambio hacia un nuevo estadio. Hasta ahora el Estado concentraba el poder político, ahora el poder político se traslada al mercado. De manera que, ¿cuál es el contexto? En este punto no es Dios el que da el libre albedrío, es el mandatario político en el siglo XX. ¿Y en el siglo XXI quién? El mercado. Es decir, que si antes el Estado administraba la libertad, ahora la libertad la administra el mercado. ¿Y cómo la administra? Muy sencillo, muy simple. Al Estado se le obedece, al mercado se le consume. El Estado exige obediencia, el mercado exige consumo. De tal manera que en el Estado eres libre en tanto que obedeces y en el mercado eres libre en tanto que consumes. La libertad del mercado viene determinada por el consumo del consumidor, porque el mercado no quiere ciudadanos obedientes, quiere consumidores, con el mínimo dinero necesario para que el consumo se mantenga. Y de esta manera también la supervivencia del consumidor esté asegurada, porque sin consumidores no hay mercado. Pero como hay tantos consumidores, basta que consuman cada uno de ellos lo suficiente para seguir sobreviviendo, aunque tengan que comer basura o aunque vivan en condiciones infrahumanas. Pero lo que importa es que el dinero que generen lo devuelvan de nuevo al mercado a cambio de supervivencia. Es la nueva forma de la esclavitud. Es un concepto completamente protestante de libertad. Como podrán comprender, la democracia se convierte de este modo en un totalitarismo y el Estado se convierte de este modo en un mercado. Las estructuras democráticas se convierten en estructuras totalitarias y las estructuras estatales se convierten en estructuras mercantiles. Los derechos que Trujillo les arrebató a los dominicanos no son el libre albedrío. Esos derechos ya estaban usurpados desde Lutero en aquella geografía intervenida por la Iglesia reformada. La democracia actual es un resultado de la Iglesia reformada, es un resultado del concepto de libertad que tiene la Reforma y el luteranismo, donde el ser humano está determinado a la esclavitud o al poder desde mucho antes de su nacimiento y de su concepción. Esta es la diferencia fundamental entre conceptos políticos que, si no se conocen, realmente no se sabe de lo que uno habla. Pero créanme que ese pacto al cual el ser humano del siglo XVI, de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez llegan a establecer, es enormemente fundamental. Conseguir apartar a Dios de la libertad humana es algo que solo consiguieron, que solo lograron realmente los pensadores escolásticos del siglo XVI. Quitar al gran hermano de en medio para poder vivir en libertad es el mayor de los logros de la historia. Cuando se habla del protestantismo, del luteranismo, como de ese gran paso hacia la libertad, se habla de un gran error histórico, porque fue el mayor retroceso que la libertad humana pudo haber experimentado en la historia. El mayor avance de la libertad humana se tiene cuando el ser humano es capaz de quitar a Dios de en medio y de convertirse él, como usuario de una razón antropológica,
en alguien que controla una libertad que está por encima de la razón teológica. El protestantismo lo que vino fue precisamente a hacer todo lo contrario, a restaurar y a reimplantar un dogma de una razón teológica indiscutible que además puso en manos del Estado para hacer más operativa y más eficaz esa virulencia, porque Dios es una entidad metafísica, pero el Estado no. El Estado es una entidad que te hace pagar hasta la última multa de tráfico, de tal manera que la crudeza que puede tener el Estado ejerciendo la violencia no la supera ni un Dios de ningún tipo. Y toda esa coreografía y toda esa orquesta filosófica que sobre todo alcanza un redoble de tambor furibundo en la obra de Hegel, que es esa exaltación del Estado totalitario, el Estado napoleónico en definitiva, en esa fenomenología del espíritu desplegada históricamente, que parece que con Napoleón alcanza el momento más superlativo del mundo, cuando fue un pseudo imperio que duró 10 años, pero eso sí, marcó muy placenteramente toda la trayectoria del protestantismo posterior, ha dado lugar, insisto, a unas democracias que son genéticamente protestantes, estructuralmente reformadas y desde luego, como digo, si hubo una época en la que conseguimos quitar a Dios de en medio para poder ser libres y actuar en libertad, desde el siglo XVIII hemos dado el mayor paso atrás de la historia, del cual todavía no hemos salido. Porque si podemos montar una sociedad donde el ser humano sea verdaderamente libre, al margen del Estado, al margen del mercado y al margen de Dios, esa sociedad todavía no ha llegado. Y veo que estamos muy lejos de poder ni siquiera plantearla. ¿Por qué razón? Pues porque el ser humano está educado precisamente para ser un esclavo de Dios, un esclavo del Estado y un esclavo del mercado. Tiren por donde tiren, no tienen escapatoria esos planteamientos. A ver quién se atreve a construir una teoría política donde la premisa de partida, la premisa fundamental sea que Dios no interviene en los asuntos humanos, que el Estado no interviene en los asuntos humanos y que el mercado no interviene en los asuntos humanos, sino que es el ser humano el que reinterpreta a Dios como una invención debida a causas múltiples, gestiona el Estado con verdadera libertad y controla el mercado como un instrumento benefactor de las necesidades humanas y no como una entidad que esclavice al ser humano en nombre de cualquier ocurrencia política, religiosa, ideológica o filosófica.